Ahora, teniendo en cuenta estas condiciones previas, que se pueden ahondar más de acuerdo a los lineamientos y a los documentos que tenemos en el curso de lactancia materna, para poder revisar ese tema más a fondo, vamos a ir con las generalidades de la lactancia materna. Entonces, una pregunta muy frecuente es ¿por qué es importante la lactancia materna exclusiva? Porque el personal de salud siempre dice que tiene que ser exclusiva, es que no le puedes dar teteros, que no le puedes dar fórmula. Y vamos a lo siguiente. Primero, es gratuita. Segundo, es personalizada. ¿Y qué quiero decir con esto? La lactancia materna y la leche como tal se va a adecuar de acuerdo a las condiciones del bebé. Contiene una cantidad de agua y nutrientes necesarios para cada bebé. Ahora vamos con algo que es el decálogo de la lactancia materna, dentro de los cuales, bueno, tenemos pasos que vamos a contemplar a lo largo del video, pero importante para esto es primero el contacto piel a piel, segundo las técnicas de lactancia materna, tercero las posiciones, cuarto la duración y quinto como tal la composición de la leche materna. Ahora, de acuerdo a las medidas del COVID-19, que es la pandemia que estamos enfrentando todavía en este momento, hay que tener ciertas especificaciones de acuerdo al momento en el cual estamos. Entonces, no se ha evidenciado que el COVID como tal tenga transmisión por medio de la leche materna. Quiere decir que las personas que tengan COVID pueden lactar normalmente a sus hijos. Hay que tener en cuenta que si la mamá sospecha o es una persona confirmada de COVID-19, asintomática o sintomática, debe alojarse con el bebé en un lugar apartado. Y bueno, hay que mantener nuevamente las medidas de aislamiento y de contacto estrictas para reducir los riesgos de infección. Es decir, ellos se van a aislar y van a realizar todas sus actividades los dos. Durante los primeros 14 días, la madre y el recién nacido deben permanecer con mascarilla. Y aquí hay una consideración importante. Los niños durante los primeros 2 años no deben utilizar tapabocas porque hay riesgo de que se puedan ahogar. Entonces la mamá siempre debe tener la mascarilla facial puesta y bien puesta. Y bueno, evitar hablar o toser, y específicamente pues durante el amamantamiento o la extracción de la leche materna, que es otro procedimiento del cual vamos a hablar más adelante. Vamos con un tema aquí importante y es los reflejos del lactante. Los reflejos del lactante son muchísimos y van de acuerdo a sus etapas, de acuerdo a la edad que tengan. Pero en este momento vamos a tener en consideración 2 que son específicos para la lactancia materna. El primero, que es el reflejo de búsqueda, y el segundo, que es el reflejo de succión. El reflejo de búsqueda es aquel donde el niño pues precisamente está buscando el seno porque nos interpreta que tiene hambre. Y el reflejo de succión, que va a favorecer todo el proceso de lactancia y de lactopoiesis en el niño y en su madre. Ahora, dentro de los signos de buena succión, es decir, lo que nos va a decir a nosotros que el bebé efectivamente está haciendo una lactancia materna adecuada, es primero que tenga su boquita completamente abierta. Entonces el bebé tiene aquí sus labios superiores e inferiores, su boquita tiene que estar completamente abierta y los labios retraídos hacia atrás. La barbilla del lactante debe tocar el pecho de la mamá. El agarre de la aureola debe ser en su totalidad, es decir, la areola, como yo les había contado, es la parte café o la parte oscura del seno. El bebé debe agarrar con su boca, que es un poco pequeña, debe agarrar en su totalidad la areola para evitar fisuras en el pezón. La nariz debe estar libre porque obviamente él debe poder respirar adecuadamente. Y no debe haber presencia de dolor al lactar. Generalmente cuando las mamás no han tenido procesos de lactancia previos, les duele y sienten una sensación extraña y refieren que les duele mucho el seno, que lo sienten raro, que es duro, pero como tal no debe doler
el proceso de lactar. Debe sentirse la leche pasar por los conductos lactíferos, pero no debe doler como tal. En cuanto a los beneficios de la lactancia materna para la madre, es súper importante tener en cuenta que la lactancia materna va a disminuir el peso corporal de la mamá. Ese peso corporal se refiere al que ganó durante el proceso de embarazo o de gestación, no aquel que tiene que ver con alteraciones en el peso previas, por otras patologías o por otras condiciones como tal de vida. Hay que tener en cuenta también, pues, es gratuita o más bien de bajo costo, porque lo que consuma la mamá es lo mismo que le va a dar, entre comillas, al hijo. Favorece la recuperación del útero tras el parto por la cantidad de oxitocina y de sustancias químicas que genera el cuerpo para poder lactar. Y reduce el riesgo de padecer, pues, cáncer de mama o cáncer de ovario como tal, después de los 45 años generalmente. Los beneficios para el bebé, entonces, bueno, va a facilitar la digestión, va a reducir el número de infecciones y alergias porque la leche materna, dentro de sus componentes, tiene un componente inmunológico, y eso va a favorecer que el niño no vaya a tener infecciones de algo que en Colombia se denomina como las infecciones prevalentes en la infancia, y va a estimular, pues, obviamente, sus defensas. Favorece el desarrollo neurológico y el visual del niño y promueve, pues, por supuesto, el vínculo de madre e hijo. Ahora, teniendo en cuenta, pues, la administración de la leche de fórmula, teniendo en cuenta la normatividad de sucedáneos de la leche materna, hay que tener en cuenta los estándares internacionales para no incluir esa formulación de las leches procesadas. ¿Qué pasa? Cuando la lactancia materna es ineficaz, suele irse a cualquier droguería o a cualquier establecimiento donde se vende fórmula de leche materna. Pero esto no es adecuado. Lo adecuado sería fortalecer ese proceso de lactancia materna para evitar esos sucedáneos de la leche materna. No son los mismos, no tienen los mismos beneficios para el bebé la fórmula de la leche materna a la leche materna como tal. Entonces hay consideraciones específicas en donde se formula la leche de tarro o los sucedáneos de la leche materna, que son lo mismo, que deben tenerse en cuenta de acuerdo a los nutricionistas o de acuerdo a los médicos pediatras. Ahora, hay que tener en cuenta, pues, algo importante para el desarrollo de los niños y el crecimiento como tal, y es la dentición. Entonces vamos a ver que los niños durante un tiempo de su desarrollo y crecimiento les van a salir los primeros dientecitos. Esos dientecitos, ¿cuáles son? Primero van a salir siempre los inferiores y luego los superiores. Inferiores, entiéndase como estos de la parte de acá abajo, y superiores de la parte de arriba, del maxilar superior. ¿Cuáles son los primeros que salen? Entonces salen los incisivos, que son los dientes que están acá en la parte de adelante. Los incisivos centrales y los incisivos laterales, que son los que están al lado de los centrales. Salen luego los caninos, los primeros y los segundos molares. Siempre son los inferiores y luego los superiores. Ahora vamos con la continuación del siguiente módulo, que es como tal la leche materna. Y una pregunta muy frecuente es: ¿hasta qué edad se da la leche materna? ¿Hasta qué edad va la lactancia materna exclusiva como tal? Entonces, los estudios nutricionales y el crecimiento y desarrollo de los niños a lo largo de muchos años nos han dicho que la leche materna exclusiva es hasta los 6 meses. Cumplidos los 6 meses, se da alimentación complementaria al niño. Ahora, diferencias, pues, entre la leche humana y la leche vacuna. Primero, la digestibilidad del niño, porque hay una flora intestinal que cuidar en los neonatos. Entonces, va a favorecer esa digestibilidad y la osmolaridad que se conserva dentro de los intestinos como tal. Va a favorecer la inmunología de los niños y el vaciamiento gástrico.
De acuerdo a la composición de la leche materna, entonces tenemos un componente de agua, por supuesto, tenemos lípidos, tenemos proteínas, inmunoglobulinas, que generalmente son la A y la G, los carbohidratos, las vitaminas que están completas en la lactancia materna, los minerales, las hormonas y las enzimas. Todos estos reunidos nos van a dar lo necesario para que el niño pueda crecer y desarrollarse durante los 6 primeros meses. ¿Por qué durante los 6 primeros meses? Después de este tiempo, el niño va a requerir ciertas sustancias y ciertos alimentos y vitaminas que no están en la leche materna. Por eso se inicia a esta la alimentación complementaria. Ahora, la leche materna tiene unas etapas. La primera es el calostro, que lo podemos ver en las diapositivas. Es una leche amarillita, como espesita, como mucho más oscurita de la normal. Es mucho más espesa, tiene una alta densidad, y esto se debe a que aquí hay una presencia de betacarotenos en ella. Como tal, tiene un factor protector que es la inmunoglobulina A, y va a favorecer como tal el vaciamiento gástrico del bebé. Es la primera leche que sale, es el calostro, y esta se va a dar durante los primeros 7 días, generalmente. La leche de transición, que es una leche mucho más blanquecina con respecto a la anterior, se produce a partir del 4º o el 7º día posparto. Generalmente las mamás la producen después del 7º día. Se empieza a ver más clarita, más blanquecina, de menos densidad con respecto a la anterior. Tiene más presencia de lactosa y más o menos tiene un volumen de 400 a 600 mililitros al día. Es decir, la producción que se puede dar de esa leche de transición durante el día. La leche madura, entonces, es de una coloración amarillenta clara o beige, es decir, es un poquito más oscura que la leche de transición, y se da a partir del 10º día posparto. En las mamás suele haber ese cambio más o menos en el día número 15. Y el promedio total de mililitros al día son de 700 a 800. Ahora, hay que tener en cuenta que, como les decía, la leche materna se va a adecuar a las necesidades del niño. ¿Qué pasa cuando hay un niño prematuro? Entonces, esa leche, como el calostro, de las características del calostro, va a ser más orientada hacia el prematuro. Entonces, ¿qué pasa? Esa coloración de la leche va a ser amarillenta completamente y va a tener mayor contenido de sodio, de grasas, de calorías y menos de lactosa. ¿Por qué? La idea es favorecer el crecimiento del niño. Y digamos que esta es como una suplementación para cubrir los requerimientos de calcio para el crecimiento de su cuerpo. Ahora, hay que tener en cuenta que la coloración de la leche materna puede variar y nos puede indicar que hay condiciones o hay algún tipo de presencia de alguna patología en la mama como tal. Entonces tenemos la coloración marrón, que es un síndrome de tuberías oxidadas, se considera, es decir, la lactancia materna no ha sido efectiva y, entre comillas, se ha quedado dentro de los conductos leche, por eso se vuelve de color marrón. El rojo, que son lesiones profundas, es decir, puede estar relacionado con algún proceso dentro de la mama, dentro de los conductos, algún tipo de lesión, y ese color rojizo puede estar relacionado con sangre. El azul transparente, que es más relacionado con la leche madura, la rosada, que está relacionada con alimentos como la remolacha, los refrescos, las gelatinas, y sangrados que pueden presentarse pero de manera leve. Como les decía, pueden haber problemas en los conductos, pueden haber anomalías y por eso la coloración de la leche puede cambiar. La leche blanca, que está relacionada como con la leche de transición, y verde cuando se toman bebidas isotónicas o bebidas con algún tipo de vegetales que pueden cambiar esa coloración. La leche amarilla, que es como tal el calostro o la leche de los prematuros,
La naranja, que son alimentos ricos pues en betacarotenos o algún tipo de medicamentos que hacen cambiar la coloración de la leche materna. Y negro son medicamentos que están relacionados con algún tipo de proceso infeccioso, en los cuales pues no se recomienda la lactancia materna. Ahora, en cuanto a la lactancia materna, hay muchos mitos. Entonces, la lactancia materna deforma los pechos. Esto no es cierto, no va a deformar los pechos. Lo que deforma los pechos y favorece la caída es la mala técnica que se realiza en la posición del niño. Otro de los mitos es que tienes que comer más. Y esto no es cierto, no hay que comer el doble. Entonces, dicen en muchas personas que como estamos lactando a otra persona hay que comer 2 veces, y esto no es así, porque ese proceso de lactancia se da a través de las condiciones bioquímicas del cuerpo. Entonces no hay que ingerir una cantidad de comida exuberante, sino hay que conservar y cuidar que los alimentos que se coman sean los adecuados, que generalmente son todo tipo de alimentos, a menos de que la persona sea alérgica a algún alimento, como por ejemplo los mariscos, y el bebé pueda tener esa misma condición de alergia. Tomar mucha agua, tomar cerveza, tomar gaseosa, tomar pan y malta, esto no va a favorecer que la leche, entre comillas, salga más, como dicen coloquialmente. No lo va a favorecer porque el reflejo de succión es el que hace que la lactancia materna sea eficaz en cuanto a su eyección. Otro es que los alimentos cambian de acuerdo a lo que se consuma, va a cambiar el sabor de la leche, y esto no es cierto, porque la leche materna tiene un proceso para poder llegar al bebé. Otro muy común es que se deben dar 10 minutos de un seno y 10 minutos del otro seno, y esto no es cierto porque hay transición durante la leche materna. Cuando se da de lactar a un bebé, debe ser de 20 minutos por lo menos de un seno y 20 minutos del otro seno, para que la composición de la leche materna el bebé la pueda adquirir completamente. Todas las vitaminas y todos los componentes de la leche materna el bebé los pueda adquirir. Otro mito también es que si se le da lactancia cada vez que el bebé pide, entonces se va a malcriar. No, el bebé va a pedir de acuerdo a cuando él sienta la sensación de hambre. Entonces, si él tiene ganas de comer, porque esa es su comida, hay que darle su lactancia materna como tal. Y la otra muy frecuente es que si los senos son pequeños, la lactancia materna va a ser ineficaz. ¿Con respecto a qué? Con respecto a la cantidad de leche materna que va a producir el seno, y esto no es cierto, porque no es proporcional el tamaño del pecho a la producción de la leche, porque está dada por condiciones que ya hablamos, de acuerdo a la fisiología y a la fisiología de la lactancia como tal. Ahora, durante la lactancia materna hay muchas dificultades. Generalmente todas las mujeres pasan por una de ellas. ¿Qué pasa? Entonces hay dificultades para la madre y hay dificultades para el bebé. Para la madre, entonces tenemos dolor o molestia en el inicio de la succión, porque es algo diferente, es algo a lo cual el seno no está acostumbrado. Pueden aparecer grietas en el pezón. Perdón. Puede aparecer algo que se llama ingurgitación mamaria, congestión mamaria, obstrucción del conducto, la mastitis o la dermatitis, de lo cual ya vamos a hablar. Entonces, inicialmente, ¿qué hacer en caso de ese dolor, esa molestia que se presenta cuando uno empieza a lactar? Entonces, valorar inicialmente la posición del pecho, de lo cual ya les voy a comentar. El uso de productos químicos en la mama como tal. No se debe utilizar ningún tipo de producto químico. Solamente cuando aparecen grietas hay que aplicar un poco de leche materna para favorecer que el seno cicatrice. Valorar pues el estado de la mama, qué ha pasado con ella, si está indurada, si está roja. Y bueno, educar en la técnica de lactancia materna. Ahora, ¿qué pasa con las grietas en los pezones?
están relacionadas con la técnica de la lactancia, porque ¿qué pasa? El bebé va a agarrar solamente la parte del pezón, que es la parte indurada, la parte que sobresale de la mama. Cuando agarra solamente esa parte, es muy propensa a que pueda alar y se agriete el pezón como tal. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Entonces, evitar que los pezones estén secos, y no es que yo voy a coger agua y le voy a echar el pezón, sino voy a coger de la misma leche que estoy secretando y la voy a rodear, la voy a aplicar en el pezón para que me favorezca que las grietas salen adecuadamente. No lavarse durante una toma y otra toma del bebé, y no limitar pues como tal el tiempo de succión. No es que si me está doliendo la mama, entonces no puedo seguir lactando. Tengo que seguir lactando y favorecer que el proceso como tal esté bien dado. Con la ingurgitación mamaria, que es una característica que aparece durante la ingurgitación mamaria, es la induración de como tal la mama. ¿Qué pasa? Esta es una acumulación de leche en los conductos mamarios. ¿Qué va a producir esto? Entonces es un dolor durante o después de la toma del bebé, y hay que evaluar ciertas cosas aquí, porque si la ingurgitación continúa, se puede considerar que hay infecciones de origen bacteriano o por hongos dentro de los conductos de la mama. Ahora, la congestión mamaria es fisiológica, es decir, es normal durante los 3 a los 5 días posparto. ¿Por qué? Es una sensación de tener las mamas un poco llenas, un poco más, entre comillas, grandes de lo normal, que es lo que dicen las mamás, pero va a disminuir de acuerdo al proceso de amamantamiento con el bebé. Es decir, si los senos están cargados, a medida que yo lacte al bebé, entre comillas, tienen que irse suavizando o irse descongestionando como tal. Para eso entonces hay que evitar, por supuesto, las pezoneras, porque deforman la dentición de los niños, y realizar compresas de calor húmedo alrededor del seno. Ahora vamos con el galactosemia. Entonces hay que evaluar que la leche materna esté retenida. ¿Y cómo se evalúa eso? Hay que palpar el seno. Si yo siento que el seno está indurado, posiblemente voy a tener retención de esa leche materna. Y si yo no le doy al bebé en las suficientes cantidades, el suficiente tiempo que lo requiere, obviamente a mí se me va a congestionar el seno. Y bueno, sobre todo es necesario cambiar de posición al amamantar para que el proceso de salida o de eyección de la leche materna sea completo. Ahora, hay algo muy frecuente, infortunadamente, que es la mastitis. ¿Qué es la mastitis? Entonces es ese dolor, ese calor y ese enrojecimiento de la mama en general. Inicialmente, entonces, hay que dar apoyo a la lactancia materna y hay que favorecer ese vaciamiento de la leche materna para que la mastitis no llegue a complicarse, es decir, no se nos pueda volver una infección. Generalmente se le da tratamiento antibiótico y tratamiento a los síntomas, que cuáles son, pues por supuesto el dolor, el calor y el enrojecimiento. Con respecto a la dermatitis, entonces es muy infrecuente, pero puede suceder. Esa dermatitis puede estar relacionado generalmente con la candidiasis. Puede ser de contacto o puede ser vírica. Y para esta dermatitis hay que acudir a un centro de servicios, a un centro de salud, para valorar qué está pasando con la mama. Por supuesto, cuando hay una dermatitis presente, no se le puede lactar al bebé de esa forma, hay que realizarlo por medio de succión, de lo cual les voy a hablar más adelante. En cuanto a las dificultades de la lactancia materna para el lactante, es decir, para el niño, tenemos que tener en cuenta que hay lactante menor y lactante mayor.
Puede ser la diarrea, puede ser los cólicos que son supremamente frecuentes, el reflujo gástrico y la infección respiratoria aguda. Entonces, hay que tener en cuenta que hay unos signos de alarma en el lactante que nos quieren decir que hay que llevarlo a una entidad de servicios lo más pronto posible. Y es primero el cambio en el estado de conciencia, por ejemplo la somnolencia, el llanto prolongado, es decir, yo le reviso al bebé el pañal, yo le reviso que ya haya comido, yo le reviso que no tenga frío, que no tenga calor, pero el bebé no deja de llorar. Está pasando algo y hay que remitirlo. Los signos de dificultad respiratoria, ¿cuáles van a ser? En los lactantes el aleteo nasal, es decir, la naricita se va a abrir de una manera diferente a la normal. Va a haber tirajes que pueden estar subcostales, o pueden haber también quejidos como los que hacen los perritos, por ejemplo. Otro de los signos es que el lactante no coma. Entonces yo le doy mi seno, él llora, pero él no quiere comer. Y yo lo siento como que yo lo agarro y lo acaricio, lo consiento, le coloco el seno, pero él como que no despierta, como que no quiere comer, pues me lo llevo de urgente. Y el otro signo es la irritación. Volvemos a lo mismo, está relacionado con el llanto prolongado, entonces yo lo siento que él está incómodo. Las mamás saben en qué momento hay un cambio de conducta en el bebé y hay que prestarle atención a esos signos de alarma para poder emitirlos, porque nos quiere decir que hay algo que puede estar pasando con ese bebé. Ahora, ¿qué es la diarrea? ¿No? Entonces la diarrea son deposiciones que cambian en características, es decir, pueden ser mucho más líquidas y mucho más frecuentes. Esa es la definición de la diarrea. Que en promedio, pues bueno, los niños cuando empiezan todo su proceso de lactancia materna suelen tener un poco de diarrea, pero esta diarrea no va a interferir con su peso. Si interfiere con su peso, hay que llevarlo nuevamente a la institución de salud porque no es normal. Para la diarrea, ¿qué es importante tener en cuenta? Entonces, brindar sueros de rehidratación oral de acuerdo a la edad del niño, o realizarlo de manera endovenosa, pues en los sitios correspondientes, y ofrecer el pecho de manera más seguida, porque dentro de los componentes de la lactancia materna ya sabemos que tenemos agua, vitaminas, sodio, potasio, electrolitos como tal. Si el bebé no quiere comer o beber, este es un signo que nos quiere decir que hay que remitirlo nuevamente. Los cólicos, entonces, son comunes durante los primeros meses de vida, durante los 3 primeros meses de vida, y para aliviar los cólicos, ¿qué se debe hacer? Entonces, hay que caminar con el bebé cargado. ¿Cuál es la posición adecuada? Entonces, bueno, yo voy a coger a mi bebé, lo voy a recostar, él va a colocar acá el bracito, y yo lo voy a tener así, y lo voy a cargar y lo voy a mecer todo el tiempo, o puedo hacer lo siguiente, que son masajes directamente en esta zona para que él pueda pasar ese cólico. La otra posición entonces puede ser poner al bebé contra el cuerpo y hacerle masajes en la espalda. Entonces yo puedo tener a mi bebé nuevamente en esta posición, o lo puedo tener acá, lo puedo incluso mover hacia abajo y le masajeo su espaldita para que puedan pasar los cólicos. Y favorece mucho también colocar paños de agua tibia en la barriga. El reflujo gastroesofágico. Entonces, para este reflujo gastroesofágico, en el cual hay que diferenciar que el bebé, pues, después de la lactancia materna, después de terminar este proceso, no se le salgan algunas goticas, porque eso no quiere decir reflujo gástrico, sino es como ese contenido alimenticio que va a tener el bebé, que suele ser como cortado, nos va a referir que es un reflujo gastroesofágico. ¿Qué pasa? En estos casos, lo ideal es fraccionar la alimentación de los niños y mantener al bebé idealmente en una posición propia, es decir, hacia arriba. En una posición propia, es decir, hacia abajo, perdón. ¿Qué pasa? Hay una condición especial que es la muerte súbita del lactante. Hay que tener en cuenta
que si yo no voy a estar pendiente del bebé y lo coloco en esta posición, el bebé se me puede ahogar. Entonces, en esos casos es mejor tener al bebé 5 ojos, con ellos hay que estar 5 ojos, y mantener pues un ángulo de inclinación con respecto a la cama, es decir, si yo voy a acostar al bebé en una posición de 45 grados para evitar que el reflujo gastroesofágico se dé. Las infecciones respiratorias agudas, que hacen parte de la estrategia de IEPI, en las cuales hay que tener en cuenta lo siguiente. Entonces, si el niño presenta fiebre, la fiebre quiere decir un grado mayor de 38, ¿sí? 38 grados centígrados. Si se escuchan ruidos en el pecho, como les decía, como suelen hacer también los perritos, o esa tos de perro característica que es seca, y si la respiración del niño es más rápida. Quiere decir, obviamente esto tiene unos valores específicos, van de 60, 50 y 40, dependiendo de la edad del niño, pero si yo le digo a la mamá esté pendiente, si su niño respira más rápido, si usted lo ve que tiene signos de dificultad respiratoria, que aparte de los mencionados pueden ser la cianosis distal o la cianosis central. Central cuando está en los labios y distal cuando está en las manitos y en los pies. Si tiene estos signos de respiración, estos signos de dificultad respiratoria, o si el bebé respira mucho más rápido, es decir, taquipnea, hay que referirlo a la institución adecuada. Ahora, el síndrome de muerte súbita del lactante es la muerte repentina, es decir, no se sabe por qué el bebé puede llegar a morir, pero hay unas condiciones específicas para poder evitar que el bebé muera de manera pues súbita, ¿no? De ahí su nombre. Y es, primero, usar el chupo, y es algo con lo que puede generarse controversia, pero hay estudios que demuestran que la estimulación de la succión por medio del chupo va a evitar el síndrome de muerte del lactante. La posición supina todo el tiempo, porque si es un bebé, si es un lactante menor, yo no puedo colocarlo en una posición preno, es decir, boca abajo, porque el bebé, entre comillas, se me va a ahogar. Y pues evitar arropar al bebé, colocarle una cantidad de cobijas por todo lado, porque él se me va a ahogar.